No sé si, bueno, buenos días. En esta oportunidad vamos a desarrollar una entrevista en torno a recopilar información para construir un diagnóstico y poder realizar una reestructuración de la carrera de licenciatura en Relaciones Internacionales, sobre todo para ponernos al día en cuanto al escenario de la globalización y las demandas externas que esto significa. Y en esta oportunidad tenemos la dicha de compartir con el maestro Néstor Hernández, quien es encargado de las relaciones nacionales e internacionales de la Universidad de El Salvador. Es colega de la carrera en relaciones internacionales, de hecho también es docente de la Escuela de Relaciones Internacionales, y apreciamos pues su tiempo y la disposición y la información que pueda proveernos para esta entrevista. Así que comenzamos entonces la entrevista, maestro. Usted nos puede iluminar con su experiencia y sus opiniones. Sí, muchas gracias por la oportunidad también para poder compartirles con ustedes un poco las apreciaciones personales, ¿verdad? Que son sobre la base de la poca experiencia que uno va ganando en diferentes espacios. Eh, Siguiendo la guía de preguntas, la primera es cuáles son las fortalezas y debilidades que posee la Escuela de Relaciones Internacionales, así como la Universidad de El Salvador para atender la formación de profesionales en relaciones internacionales. La Universidad de El Salvador es la primera que tuvo la carrera, desde 1970, y ha sido la formadora de la mayor cantidad de profesionales en relaciones internacionales. La siguiente universidad que estableció relaciones internacionales fue la Universidad Francisco Gaviria en el año 2007. Después, en el año 2014, la Universidad Evangélica de El Salvador. En el año 2018, si mal no recuerdo, también la Universidad Matías Delgado. Y actualmente, según entiendo, se está proyectando establecer relaciones internacionales en la Universidad Gerardo Barrios en San Miguel a partir de, no sé si este año o el próximo año. Ya se está implementando también. La Universidad de Salvador fue la primera que estableció la carrera desde el 70, ya tenemos entonces casi 50 años de tener esta, este título académico, y últimamente ha estado incrementándose bastante su población estudiantil. Hace poco, hace poco yo tuve la oportunidad de conocer una investigación que realizó una colega nuestra, no sé si Griselda González López, si la conoce. Griselda López, ella fue una colega nuestra, amiga mía, que estudió su maestría en Harvard y la acaba de terminar. Y ella hizo su tesis de investigación, la hizo sobre el servicio exterior de El Salvador y diplomática de carrera. La cuestión es que uno de los elementos interesantes que encontró fue que en el contexto del servicio exterior a nivel internacional, El Salvador es uno de los países que tiene una mayor paridad de género con respecto al resto de países. Quiere decir esto que en la mayoría de países el servicio exterior es dominado por población masculina, por hombres, pero en el caso de El Salvador no, hay paridad, no hay mayoría de mujeres, pero es significativa la población de mujeres que forman parte del servicio exterior, casi en un 50 y 50. Pero es interesante porque no es que El Salvador sea un país necesariamente equitativo o que tenga paridad de género, no lo es. Pero la universidad ha sido capaz de captar en la carrera de Relaciones Internacionales una gran cantidad de mujeres. Yo creo que dentro de las fortalezas que se pueden mencionar, al menos la Universidad de El Salvador tiene una vasta experiencia, tiene una historia, un legado histórico, tiene mucho prestigio a nivel nacional e internacional, una planta docente muy bien capacitada. La planta docente, como en cualquier institución, es muy diversa y hay personas que tienen también ahí sus particularidades, pero creo que en general la planta docente, y es que tengo la oportunidad de conocer la planta docente de la Gavidia, de Evangélica, por lo menos, que tienen esta carrera, yo creo que la Escuela de Relaciones Internacionales en la UES
es privilegiada por los profesores que tienen. Yo creo que esa es una fortaleza grande. Otra fortaleza es la capacidad de la universidad para captar una amplia diversidad de estudiantes. Yo creo que esa diversidad en todos los sentidos, diversidad socioeconómica, diversidad en sus antecedentes académicos, diversidad incluso de género. Creo que esa universidad esa escuela y la universidad es capaz de tener una población mucho más diversa y que integra al final lo que representa El Salvador. Eh, Conociendo poblaciones de otras universidades, no es así. Usted va, es mucho más selectivo. Usted va a la Gaviria y hay una población bien específica y usted ve pocas muestras de diversidad. Aquí no. Aquí usted tiene una... Y esa diversidad se manifiesta en tantas cosas como en... Y eso es una fortaleza de la escuela manifestada en los estudiantes, que es lo brillante que son nuestros estudiantes. Eh, yo, la verdad es que yo habiendo trabajado en otras universidades, se entiende, yo trabajé en la UCA, se entiende que en la UCA hay estudiantes brillantes, pero por supuesto son estudiantes con un nivel socioeconómico diferente, sí. Son estudiantes que van del liceo, que van del externado, que van de Santa Cecilia en Santa Tecla, es decir, son estudiantes que es lo menos que se espera de ellos. Pero en la Universidad de Salvador y en la escuela, usted tiene estudiantes de institutos públicos o que vienen de cantones y que son estudiantes brillantes y que son precisamente esas personas las que generan los mayores cambios en los países. Porque son las personas que tienen orígenes claros. Exacto. Y tienen una identidad muy bien construida. Y son personas que al estudiar aquí son capaces también de demostrar un mayor compromiso. Ellos conocen qué pueden dar, saben que la universidad les está dando tanto y ellos en consecuencia retribuyen mucho más a la sociedad comparado a estudiantes de otras universidades. Yo creo que el nivel, y voy a usar esa palabra, el nivel de agradecimiento de los estudiantes, el nivel de compromiso social que aquí pueden tener es abismalmente diferente al de las otras universidades. Yo creo que en general eso es algo que una fortaleza de nuestros estudiantes. También creo que otra de las fortalezas es la capacidad de incorporación laboral que puede ofrecer la Universidad de Salvador por el solo hecho de ser graduado de la Universidad de Salvador. Por el solo hecho, el título por sí mismo, por el prestigio de la universidad. Y yo suelo decir algo, y creo que es muy cierto, que al menos en el área de relaciones internacionales, no me atrevo a hablar de otras carreras, pero sí me atrevo a hablar de relaciones internacionales, es que nosotros creo que sí podemos decir que nosotros no competimos con el resto de universidades, sino que las universidades compiten con nosotros. Creo que nosotros tenemos una posición privilegiada, nuestros estudiantes lo saben, y el reto también acá es construir humildad en nuestros estudiantes, sí. Porque a veces cometemos el error de construir un ego que también es contraproducente en nuestros profesionales. Pero creo que en general eso es una fortaleza. Creo también que una fortaleza de la Escuela de Relaciones Internacionales es que, al menos acá, tradicionalmente, son profesores que forman parte de la escuela. Entonces, el inglés que reciben, hablando del idioma inglés, el inglés que reciben está orientado a la formación de su carrera. Se los digo porque al menos en otras instituciones, y perdón que esté comparando tanto, pero creo que nos da un punto de referencia. Sí, claro. Yo creo que en otras universidades sí sé que son profesores de otras facultades. Es como que acá vinieron de humanidades a darnos clase de inglés. Pero perdón, personas de humanidades son muy buenos para enseñar inglés, pero ellos no le van a manejar ningún tema de relaciones internacionales. Acá nuestros estudiantes sí reciben inglés, aprenden el idioma inglés, pero también ellos practican leyendo materiales de la carrera, discuten y escriben ensayos sobre la carrera. Ellos no los ponen a leer Harry Potter, ellos no los ponen a leer el diario Dorian Gray, no, o sea, ellos leen materiales de la carrera, ellos leen autores de nuestra carrera. Entonces eso representa enorme fortaleza, porque aunque la universidad no es capaz de garantizar, y esto es una debilidad,
no es capaz de garantizar que los estudiantes salgan hablando inglés, la universidad sí es capaz de garantizar que los estudiantes al menos conozcan literatura en idioma inglés y conozcan un poco de lenguaje técnico en idioma inglés. Y al menos eso le permite a nuestros estudiantes a posteriori ya tener una formación mucho más, incorporarse y aprender idioma inglés mucho más fácil para la carrera. Voy a pasarme con la debilidad, ya que empecé con la debilidad, para que vayamos en orden. ¿Pero va a haber seguimiento o después vamos a las preguntas? Sí. Ay, que está bien. Siento que este diálogo es enriquecedor, así que por eso queda en libertad de usted Bueno. y orientarse en otra pregunta, en la número Gracias. 5. Por eso no lo estamos sometiendo Gracias. al guión, para que Ajá. usted se sienta cómodo. No, yo, Voy a... si te puedo hacer preguntas Claro. que me surgen a mí cuando él está hablando. Claro, por claro, supuesto, es un por diálogo supuesto. Vaya, abierto. entonces, las edades de los docentes, ¿entre qué edades están? El dato en específico Yo no un le voy a promedio, mentir. no, pero Yo digamos- puedo darle un estimado a Ajá, partir de lo ajá. que percibo, Sí, sí, sí. pero esa información seguramente viene de la facultad de forma oficial. Ajá. Creo que la población, el rango de edad es amplio, Ujú. mayoritariamente son personas que rondan ahí por los 50 años, creo yo, Ujú. aunque tenemos profesores, justo como el compañero aquí la Inés, Ujú. que tienen menos de 30 años, ¿verdad? Yo tengo más de 30 años. Sí, pero yo lo que quiero ver también de que entonces, porque en otros lugares puede pasar, ¿verdad? De que tal vez los docentes de mayores, veo que ya tienen cierto tiempo de estar aquí, como limitan o no están dispuestos al cambio. Entonces yo en esa dinámica voy, que posiblemente, como ya aquí hay dos ejemplos de ello, ¿verdad? Quiere decir entonces que los docentes con este promedio de edad sí están, digamos, como en la disposición, ¿verdad? De hacer el relevo que estábamos diciendo, ¿verdad? Fíjese que eso es probable. Y dando una opinión, una apreciación subjetiva, Sí, ¿verdad? sí, Muy sí. personal, no me atrevería a generalizarlo tanto, porque he conocido gente joven muy resistente al cambio y he conocido gente mayor muy anuente a los cambios. Entonces creo al final que eso no tiene que No ver, determina. la edad no determina, sino la persona. Pero la universidad en general creo que sí es muy resistente al cambio. La universidad en general y la escuela también. La escuela también. Ahora, los cambios tienen que ser bien planificados. Eso. Porque, por ejemplo, ahorita en la escuela de Relaciones se está implementando algunas asignaturas en línea de forma virtual y a distancia. Y que creo que es una excelente iniciativa, creo que es positivo. Y aunque creo que hay muchos retos que deben de cumplirse antes de implementarlo, porque en educación en línea no puede tener grupos, por ejemplo, grupos masivos, grupos de 90, eso es imposible. Usted en línea no puede tener más de 45 personas, máximo. Entonces al final, ese es un reto que tiene la escuela. Muy buenas intenciones, pero tiene que transformarse. Y de hecho eso se está tratando de hacer con un proyecto que esperamos que se logre implementar aquí en la escuela. Pero creo que la resistencia al cambio es un patrón. Es un patrón generalizado en la universidad y que se refleja en la escuela. Creo que eso sí es algo importante. Y la otra pregunta, ¿cuántos al final se gradúan de esta carrera? No me atrevo a darle un número. No me atrevo a darle. Lo que sí le puedo decir es la cantidad de personas que están en quinto año ahorita. Ahorita yo estoy dando para el quinto año, yo tengo 2 de los 3 grupos, tengo 150 estudiantes. Y en el tercer grupo, que es el que no estoy dando, sí sé que hay aproximadamente 25 estudiantes, un poquito. Entonces estamos hablando de aproximadamente 175 estudiantes, los que están en este momento en quinto año de la carrera y que están próximos a egresar. Entonces eso ya nos da una idea de más o menos cuántas personas egresan y probablemente ellos en la Secretaría de Asuntos Académicos tienen el dato preciso de cuántas personas se gradúan. Acá en la sesión académica tienen el dato preciso de cuántas personas egresan por año. ¿Y cuántos ingresan?
Uy, el ingreso es masivo. Usted Sí, está en el primer año, ¿verdad? sí, yo estoy en primer año, yo tengo un grupo de 69 y otro que es de 72. Solo tengo dos grupos. ¿Y cuántos Pero grupos los, son? digamos así, la media es entre 70, 60, hasta 80 estudiantes por grupo. Y ¿De son cuántos 3 grupos. grupos? No, son 7 grupos son ahora. Imagínense. O sea, son cantidad de Son como estudiantes. 600. Y a mí me llama mucho la atención lo que dice el maestro en torno a Néstor. Néstor, en torno a cómo otras universidades están optando por incluir esta carrera. Y siento yo que el desafío se vuelve mayor para nosotros, porque Sí. ¿qué más les vamos a ofrecer a nuestros estudiantes? Tenemos que ofrecerles más. Y la renovación es necesaria. Y ya decía el maestro, que me llama mucho la atención, que debe ser planificado. O sea, no podemos comenzar aquí, miren, voy a hacer un ajuste aquí en esta materia y yo también voy a hacer las mías, que es interesante y es valioso, pero de manera conjunta y planeada y previendo cuáles pueden ser los resultados, es lo que se necesita ahorita, diría yo. Sí, Aquí por es lo que eso, rescato mucho de lo que el maestro nos está diciendo, que nos va a servir sí, no, por eso para enfocado, nuestra digamos, al fundamentación. perfil, vea, al perfil que estas, ya sabes, estas conversaciones como que eh, engrandecen más el hecho de poder decir, esto podemos proponer o esto podemos decir, vea, que se pueden ir haciendo los pequeños cambios porque no es un cambio Así tan es. significativo. Así es. Yo creo que debilidades, ya volviendo a la Sí, primera claro. pregunta, hablando de las debilidades, eh, debilidades que tiene la escuela, en primer lugar, creo que es presupuesto. El presupuesto de la escuela es limitado, es consecuencia de la universidad, ¿verdad? Y eso limita contrataciones, garantía de contrataciones de profesores, limita equipamiento, mantenimiento también de las aulas, limita contrataciones incluso para el tema que hablábamos, para profesores de inglés, por ejemplo, para poder dar una mejor atención a la población estudiantil. Creo que debilidad también es en la escuela, y es algo que hemos experimentado por muchos años, es la dificultad para organizar la escuela, para organizarla y para tener una estructura orgánica, funcional. La escuela funciona, hay coordinaciones, está la dirección y funciona, pero alcanzar consensos dentro de la escuela es sumamente difícil, como creo que en toda la universidad, pero, pero creo que en la escuela el agravante es que por años no se ha logrado. Me atrevo a decir que son más de 10 años. ¿Usted por qué cree que por lo mismo que estamos diciendo, que no están Yo, dispuestos al cambio? yo desconozco la realidad en su día a día, porque yo soy esporádico, llego en las mañanas y en las tardes. Creo que, como en cualquier institución, siempre hay diferentes intereses, que los intereses son positivos, los intereses construyen, los intereses dan una idea de hacia dónde se quieren hacer las cosas. Entonces ahí tiene que lograrse un equilibrio en los intereses, creo yo. Otra debilidad también es la cantidad de estudiantes. Claro, eso no necesariamente es algo que pueda controlar la universidad. La universidad ha enfrentado un dilema en los últimos años. El dilema es reducir la cantidad de estudiantes que ingresan para garantizar mejor educación y no tener 7 grupos de 80, o permitir un ingreso masivo. Es un dilema porque si la universidad cierra sus puertas al ingreso, hay personas que no estudian, hay personas que no podrían estudiar, entonces nosotros le estamos negando el derecho a la educación a nuestra población. Entonces es un dilema de autoridad, un dilema de alto nivel, que se experimenta en la escuela, en las aulas, pero que arriba representa un dilema difícil. Entonces creo que eso es una debilidad del país reflejado en la escuela. Y fíjese que esto me genera, no sé usted, eso que me duda también, que la educación ahora, la universidad, sobre todo en espacios públicos, le están ofreciendo gratuito el ingreso ¿Sí? a cierto grupo de estudiantes. Entonces esto abre más oportunidades y más interés de ingresar a la escuela,
versus el presupuesto. Entonces eso se vuelve otro desafío, o sea, otra debilidad y a la vez desafío, pues, porque abrir más la universidad, pero con menos dinero, se hace bien complicado. Pero Digo yo, entonces, ¿verdad? pero entonces ahí me genera la inquietud a mí, o sea, no hay, digamos, como oportunidades para con otras universidades crear como vínculos para, digamos, que estas universidades puedan como ayudarle a la escuela como tal. ¿Cómo qué universidades? No sé, o sea, yo ¿Dentro del país o fuera del país? No, fuera. No, porque usted sabe que aquí entre nosotros mismos, quizás hasta nos picamos y nos comemos todo, ¿no? Yo le digo afuera. Que digamos que otros países vean a bien el querer como invertir o querer, digamos, establecer relaciones con la escuela como tal de relaciones internacionales. De hecho, sobre esa vía va un proyecto que se está queriendo implementar, que usted creo que lo conoce, con la cooperación coreana. Y este proyecto lo que busca es fortalecer las debilidades existentes, debilidades de espacio, de aulas, promover investigación. Entonces, con este proyecto, y ojalá que se logre, eso es lo que se lograría. Eso es lo que al final se alcanzaría, construir un espacio donde los profesores puedan estar mejor, más y mejores aulas, donde ya obviamente se pueda atender la necesidad existente, centro de cómputo también, que se abriría. De hecho, se está proyectando que haya 2 o 3 centros de cómputo, porque ahorita solo tenemos uno donde las computadoras son más o menos. Y es para ambas escuelas. Y es para ambas escuelas, o para sea que jurisprudencia. O sea que su infraestructura la comparten con otras escuelas. Exacto. No es propia, entonces. No es propia. No tenemos centro de cómputo. Hay uno de facultad. Incluso el edificio, compartir, su nombre lo dice. El edificio y se comparte con otras facultades, con ciencias económicas. Así es. Entonces creo que, volviendo, otra debilidad que yo creo existe es la vulnerabilidad de los espacios de los profesores. Creo que es una debilidad grande. Ya conoce usted donde estamos nosotros en el cubículo. No la he llevado a conocer, la voy a llevar a conocer. Es un alto nivel de vulnerabilidad porque es en un sótano, sin aire acondicionado. Es vulnerable porque hay una cantidad alta de gérmenes, bacterias, esporas que afectan la salud de los profesores. Permanentemente hay gente enferma, llegan pestes prácticamente ahí, y eso obviamente representa una alta debilidad que impacta en la educación, obviamente. Y también creo que otra debilidad que tiene la escuela, y que es una debilidad estructural de la institución, es la capacidad limitada para poder ofrecer condiciones equitativas para todos los estudiantes. Nosotros tenemos estudiantes acá también con discapacidades de diferente naturaleza, no solamente discapacidad visual, sino discapacidad motriz, discapacidad intelectual incluso en algunos casos, discapacidad auditiva. Entonces, dentro de ese espectro de discapacidades, la escuela, y me atrevo a decir que la universidad, no está en capacidad de atender de forma apropiada y equitativa a nuestros estudiantes. Y la debilidad empieza incluso con la sensibilización de nuestra población docente, porque no estamos sensibilizados y desconocemos cómo atender las necesidades de esas personas, cuyas necesidades no pueden ser tratadas sobre el criterio de igualdad con las personas que no tienen discapacidad, sino con un criterio de equidad para darles ventaja, no favorecerles ni pasarles las materias, sino darles ventajas que es un ejercicio positivo para poder garantizar su inclusión y satisfacción de sus necesidades. Eso es lo que no se ha podido lograr, y que la escuela al final enfrenta ese reto. La escuela está haciendo grandes esfuerzos. En este momento tenemos una estudiante con discapacidad motriz, una silla de ruedas, pero que se le ofrecen algunas oportunidades para que ella pueda ir a las aulas más accesibles. Pero le voy a poner un ejemplo de debilidad de la facultad, ni siquiera de la escuela. Nuestra estudiante que tiene capacidad motriz, ella únicamente puede acceder a un baño en toda la facultad, a un baño.
Y ella, si está en el edificio compartido, tiene que recorrer 150 metros o más para llegar a su baño. Y obviamente en silla de ruedas, ¿qué implica para ella? Si quiere ir al baño, si necesita ir al baño entre clases, donde el descanso es de 5 minutos, significa que ella va a perder una clase, si ella quiere ir al baño. Y ella, para poder acceder a ese baño, también le resultó difícil, porque como universidad y como facultad no comprendíamos, no se comprendía la necesidad que ella tenía. Y solamente hay un baño, imagínense, los demás baños, ninguno tiene los espacios y las condiciones para que esas personas puedan acceder, que tienen que ser condiciones diferentes. Nosotros lamentablemente el año perdimos a un estudiante que ya no pudo continuar la carrera, que tenía discapacidad visual, porque tampoco como escuela le pudimos ofrecer las condiciones, no únicamente en sistema braille, sino también para saber, para entender cómo dar las clases a esas personas. Por ejemplo, nosotros enseñamos geografía, y nosotros hablamos de geografía, y yo creo que las personas con discapacidad visual sí pueden entender geografía, pero tenemos que saber enseñarla. Tenemos que saber enseñarla, no solamente decirle, allá está el norte, allá está el sur, allá está China. No, sino cómo se le dibuja en su mente la geografía a la persona, porque sí es posible, sí es posible. Pero eso es un reto, una debilidad que tenemos a nivel institucional, no de la escuela, estoy hablando de la escuela, de la institución, pero que al final se refleja, porque en una carrera tan demandada y en una carrera que promueve inclusión como relaciones internacionales, ¿cómo garantizamos inclusión también de esas personas? Creo que eso es un reto, es una debilidad que tenemos en este momento y que tiene que visibilizarse. Parte de un proceso de sensibilización además. Yo creo que una debilidad que tenemos como escuela, y eso es estructural también, es la poca visibilización de los aportes que tenemos como escuela, los aportes en el análisis de la política nacional e internacional. Aquí hay mucho análisis, hay mucha producción, y hay gente que es increíblemente brillante en la escuela, no solamente profesores, sino también estudiantes. Y ya se está haciendo un esfuerzo. El año pasado se escribió, se editó y publicó la primera revista de relaciones internacionales en la escuela, en la facultad, pero tenemos que ir más allá de eso, publicar algo, visibilizar, dar conferencias, foros, algo. Y perdónenme que yo interrumpa, y eso es algo que lo critico, ¿verdad? Porque ustedes que son que tienen mucha labia, ¿verdad? Sí, no, de verdad, eso es lo admirable. ¿Por qué siempre nos tiene que ganar el mandado la UCA? O sea, yo no le quito méritos a la UCA como tal, pero como usted dice, aquí hay gente que viene desde abajo, que viene de sufrir lo que en realidad es en carne propia, y llegan a hacer unos análisis tan exagerados, o sea, que uno se queda, o sea, ¿por qué desperdiciarlo? Y también es una forma como hasta de potenciarse como escuela. Eso tiene que ver con el presupuesto universitario. Mire, nosotros, la UCA sí, la UCA por supuesto tiene mucha producción, pero vamos a ver cuánto cuesta estudiar ahí, y al final se sufragan los gastos a partir de eso. La universidad de acá nos dedicamos a lo operativo, al día a día, y no alcanzamos a ir a lo demás porque no alcanza el personal, y por eso se necesitaría más gente. La universidad en el año 2018 invirtió un promedio, le digo la universidad, a partir del presupuesto recibido del Estado. El Estado destinó a la universidad un promedio anual de $1,200 por estudiante. Eso no es nada. Eso no es nada. $1,200 por estudiante. Eso es lo que cuesta la educación de cada uno de nuestros estudiantes. ¿Y cuánto pagan ellos? No pagan nada. Todo lo asume la universidad del presupuesto. Pero ¿cuántos 1,200? Si usted compara que de esos 1,200 tiene que salir el salario de los profesores, cuida las instalaciones, pago de agua, pago de servicios, el internet, servicios de la biblioteca, servicios de pago de cuotas de bases de datos en línea para que los estudiantes puedan acceder a eso, con $1,200 no es nada. No es nada. El año pasado recibimos una delegación de coreanos y le explicamos eso del presupuesto, y nos dijo, bueno, ¿y por qué no les cobran más a los estudiantes?
es que no se puede. El Estado debe de garantizarlo. Tenemos un presupuesto que es menos del 2% acá destinado a la universidad, del presupuesto general de la nación. Cuando tenemos ahí en Honduras, por ejemplo, en Honduras hay más de una universidad pública y las universidades reciben el 6%, en Costa Rica reciben el 6% del presupuesto, en El Salvador la Corte Suprema de Justicia, el órgano judicial recibe el 6% del presupuesto. En El Salvador, ¿sabe? El Ministerio de Defensa recibe más del doble del presupuesto que la Universidad de El Salvador. Para que tengamos una idea. El Ministerio de Defensa, ¿y qué hace el Ministerio de Defensa? El ministerio que tiene un equivalente al presupuesto de la UES es el Ministerio de Trabajo. Y vaya a ver lo minúsculo que es ese ministerio. Pues con ese presupuesto es que la universidad sufraga todas sus necesidades en los 4 campus y en las sedes que están abriendo. Eso es un milagro. Se están haciendo milagros. Esto es un milagro. Se están haciendo milagros. Es decir, esos números, esas estadísticas, uno escucha el presupuesto, pero cuando uno le pone esos elementos y empieza uno a dimensionar lo crítico, entonces se entiende por qué ni siquiera alcanza para que tengamos limpio. Se entiende por qué tenemos pupitres todos desarmados, pintura, se entiende de dónde lo vamos a hacer, porque es una situación crítica que el Estado de forma sistemática ha tenido la universidad por años y que ni siquiera el gobierno de la FMLN también. Es cierto. Sí, pero es que entonces ahí ya venimos y entramos a como digamos la política como tal, ¿verdad? Porque viene un partido, porque no es lo mismo, ¿verdad? Viene un partido y otro partido, pero si dentro de las leyes no está escrito o no está plasmado cómo tiene que ser el comportamiento hacia la universidad, que es la institución pública, entonces por mucho que aquí hablemos y hablemos, no se va a poder hacer nada, ¿verdad? Entonces desde aquí está la situación de cambiarla. Entonces, hay listas que frenan nuestras ideas como clase social aquí abajo. Correcto. Sin embargo, muchos luchan por que no sea así. Sí, mucho se quiere hacer y se está haciendo, pero parte entonces al final yo creo que me fui y me empecé a tratar otras cosas, pero la debilidad de la escuela de relaciones es un reflejo de una debilidad institucional que es consecuencia de ese daño estructural y sistemático que se está haciendo contra la universidad y entonces se entiende contra sus profesores y contra sus estudiantes. Así como se debe entender esto. Voy a pasar a otra pregunta. Sobre cuáles son los principales cambios y transformaciones que debe experimentar la carrera de Relaciones Internacionales para atender la demanda de estudiantes que quieren cursar esta carrera, así como las demandas del mundo globalizado en la actualidad. Creo que en gran medida ya hablamos un poco de eso. Cambios o transformaciones, yo creo que estamos en una era que está promoviendo, que demanda de nosotros mucha crítica estructural y además mucha tolerancia y aceptación a la diversidad. Creo que son 2 grandes cosas que hay que señalar. Sobre la primera, sobre crítica estructural, nosotros tenemos altísimos niveles de desempleo y tenemos muy bajos niveles de incorporación profesional en nuestros recién graduados y graduadas. Y no solamente recién graduadas, gente que de mi generación y que todavía no logra incorporarse al mercado laboral. Mientras nosotros no nos demos cuenta que eso no es culpa de nuestros profesionales, mientras nosotros dejemos de individualizar el fracaso y nosotros nos demos cuenta que esto es un sistema económico que promueve altos niveles de exclusión, fracaso y frustración a nuestros profesionales, nosotros no estaremos realizando ningún cambio en nuestra sociedad. Yo creo que tenemos que asumir posiciones críticas, se tiene que promover posiciones críticas hacia el fortalecimiento de nuestra población en general, reflejada en el fortalecimiento de nuestra población estudiantil y población docente. Yo creo que es importante darnos cuenta
que el desempleo no es culpa de las personas, sino es culpa de la estructura económica, es culpa del mercado, es culpa del Estado, y su displicencia ante la negligencia de las empresas privadas. Y mientras no transformemos eso, mientras no seamos conscientes y transformemos eso, y en escuelas como la Relaciones Internacionales, es fundamental esa discusión, en lugar de legitimar, por ejemplo, que la bolsa de valores y que es lo mejor del mundo, en lugar de legitimar los principios económicos que rigen nuestro mercado, legitimarlos y defenderlos, en lugar de eso tenemos que criticarlos, porque al final no podemos, dejemos que la ESEN lo defienda, dejemos que la Matías lo defienda, pero nosotros no podemos hacer eso, y eso no es el comunista, eso no es el socialista. Es como se ha, como por conveniencia, ¿verdad? Se ha creado esa palabra de que porque uno quiere hacer contra el sistema es que uno ya es revolucionario, comunista, no, sino que la misma realidad está exigiendo de que uno vea como profesional y peor como relaciones internacionales, que vea la necesidad de cambiar esa estructura. Y yo siento que ustedes como relacionistas tienen un papel pero fundamentalísimo en eso, porque pueden llegar al poder en ese aspecto y empezar a hacer los cambios, pero como lastimosamente uno no puede hacer una sola golondrina, no hace verano, ¿verdad? Como bien dice el dicho, pero si ese uno empieza a jalar y a jalar para empezar a hacer esos cambios, porque como les digo, yo soy de la idea de que los cambios no se van a ver de ahora para mañana. Correcto. Pero por lo menos irlo ya encaminando a esta nueva generación a que ya comience, o sea, a abrir los ojos, a toma de conciencia. Eso. Yo creo que sí revolucionario. Eso sí, yo creo que la juventud por naturaleza es revolucionaria. Y yo creo que eso es algo que se debe de enriquecer, potenciar y enriquecer. No eliminar en la juventud su rebeldía y sus ánimos o su naturaleza revolucionaria, sino construirla bien. Yo creo que los jóvenes están para ser construidos y no deconstruidos. Yo creo que aquí tenemos que deconstruirnos nosotros y forma parte de eso, y al menos, y eso es una de las cosas fundamentales que tienen que estar en el plan de estudio. ¿Y eso cómo se forma? Bueno, a través de la construcción de líneas de investigación, de la construcción de áreas específicas que tengan naturaleza crítica. Crítica no es educarlos sobre la base de utopías, sino que conozcan la utopía, que conozcan la realidad y sepan cómo transformar esa realidad. Son cosas fundamentales. Yo creo también que una transformación importante que debe haber en la carrera de Relaciones Internacionales es la incorporación de principios andragógicos en la formación profesional. Yo creo que somos muy pedagogos y poco andragogos. Yo creo que debemos de ser más andragogos y menos pedagogos. O sea, tirarlos a la calle, que vayan a ver. Sí, yo creo que la andragogía, que tiene que ver con la formación de personas adultas, es antes, porque ya no podemos tratar a nuestros grupos como que fueran niños. Así es. Entonces, y lo cual significa, y eso es una transformación difícil, porque significa que es diferente a los niveles menores de educación, cuando es pedagogía. A nivel de andragogía, uno ya no puede verse en una posición vertical. Tiene esa horizontalización, una construcción comunitaria del conocimiento. Eso es difícil, más en grupos masivos, pero es posible. No podemos nosotros permitirnos, y creo que eso es algo que se debería transformar, y eso es una utopía mía, y que de repente no concuerde con casi nadie, pero yo creo que nosotros tenemos que alimentar el conocimiento de los estudiantes y con los estudiantes, que nosotros no podemos llegar, por ejemplo, a tener única y exclusivamente clases magistrales, y clase magistral y clase magistral y se acabó.
esa idea de tener grupos masivos en filas, creo que eso es arcaico y no se puede hacer eso en las universidades. Esas, incluso los estudiantes en los niveles más altos ya son personas que ya no participan mucho o son renuentes a participar porque ya perdieron eso. En cambio, cuando en la formación andragógica, lo que se espera es que, y lo que se sabe es que todos tienen conocimientos previos. No, aquí no hay nadie que no sepa, todos saben. Y ese conocimiento previo se va enriqueciendo y se va alimentando de los conocimientos previos de las demás personas. Entonces aquí es imposible y es inaudito e inconcebible que le digamos al estudiante, usted no sabe. Eso no es posible. Entonces, yo no estoy diciendo que alguien lo haga, yo nunca he estado en la clase. Pero, claro. pero fíjese que, déjeme, o sea, no es que uno lo exprese, sino que con solo el hecho de verle las actitudes a un docente, entonces a uno, yo, como me pongo de estudiante, entonces ya uno ya lo va retrayendo, en lugar de hacerlo como más aventado, como más empujante a lo que le está enseñando el docente. Usted, como bien dice, ¿verdad? Yo no le voy a decir al estudiante, no, mire, usted no sabe nada, pero con mi actitud y con los gestos, cuando él me está preguntando algo, me lo acabo. Comprender, o sea, y yo creo que también comprender que son personas adultas. Yo creo que tratarles como adultos. De repente uno entiende por qué hay diferentes etapas en la vida. Ellos entran acá como jóvenes adultos. Son jóvenes que están empezando a experimentar la vida adulta. Entonces hay que comprender eso, pero hay que saberlo tratar también. Bueno, sé que estudié pedagogía, sé que están estudiando pedagogía, lo entienden mucho mejor. Yo no estudio pedagogía, estudio andragogía. Pero creo que es muy, muy importante eso. Es parte de las transformaciones que se tienen que hacer. Y para atender la demanda de estudiantes, yo creo que con respecto al mundo globalizado, el idioma inglés, sensibilizar con el idioma inglés es fundamental. Y con más idiomas además. O sea, porque acá hay mucha resistencia a leer e investigar en inglés. Y creo que es importante. Y otro, la tolerancia y respeto a la diversidad. Diversidad en todos los sentidos. Diversidad de pensamiento, diversidad de género, diversidad en las personas, por sus orígenes. Aquí somos bien homogéneos, pero por sus orígenes étnicos también. Creo que eso es importante, promoverlo. Y que acá pues sí, que no somos un reflejo de El Salvador. Y en El Salvador somos altamente excluyentes, pero creo que es algo que podría hacerse. Yo como siempre digo, ¿verdad? Que lastimosamente los salvadoreños somos así, que entre nosotros nos comemos, ¿verdad? Y ya con otros de fuera, ¿verdad? Dice aquí, hasta le ofrecemos la casa, ¿verdad? No, ¿por qué no ser, digamos, por qué no dar, digamos, esa educación digamos, de ser solidarios entre nosotros mismos? Y quizás desde eso, pienso yo, que viene desde los primeros años. O sea, esa conciencia de pertenencia a El Salvador como tal. Identidad, la construcción de identidad. Así es cierto, es cierto. Voy a pasar a la siguiente. Si está de acuerdo con la distribución, cantidad de tiempo dedicado a cada nivel de los niveles de formación de la carrera de Relaciones Internacionales, considerando que la distribución actual es introductoria 3 semestres, formación profesional 4 semestres, profundización 1 semestre, práctica profesional 2 semestres. Yo creo que es una buena distribución. El problema es que no se puede hacer efectiva. Yo creo que ese es el reto. La distribución me parece que sí está bien, incluso la práctica profesional con los últimos 2 semestres de la carrera. Creo que sí está bien. Y la cuestión es que con la cantidad de estudiantes que se tienen, es difícil garantizar esto. Entonces aquí no es que la distribución esté mal, lo que sí es el reto es cómo hacer efectiva, cómo implementarla de forma efectiva para alcanzar las metas que se establezcan, porque las metas son claras, pero no necesariamente se alcanzan porque no existen las condiciones para que sean alcanzables. Entonces ahí creo que son cosas que hay que considerar.
No. Pero nosotros incluso pensábamos en cuanto al pensum que otra quizás de las desafíos o de los tomas de conciencia que podría haber en esta carrera es que pudiese en la reorientación de la malla curricular establecer como líneas de especialización al final de la carrera. No sé qué opina usted sobre eso, porque nosotros tenemos, y es muy buena la formación que nos dan, pero consideraríamos, bueno, a nivel personal y como lo discutíamos también en el grupo, que interesante sería como podernos orientar en un último año en una carrera, por ejemplo, uno en la diplomática y se dedique solo a esas materias, otro en el área técnica, vocal técnica, otros en el área de negociación, formulación, negociación de tratados, que deben saber mucho de derecho, y así que haya en esa diversidad y que el estudiante pudiera optar en ese escenario y un poco tener esa apreciación para formarse en una maestría y a ir en esa línea de especialización y no quedarnos en ese escenario. Por otro lado, también hablamos el principio sobre lo de los idiomas. No, pues interesante sería que tuviéramos una escuela paralela de idiomas, pero que no fuera sino que ellos tuvieran que optar por saber el inglés básico y el otro, pues, otro idioma que ellos también pudieran cursarlo, pero fuera de la malla curricular. No significaba que esto no fuera evaluable, sino más bien que le diera espacios a la malla curricular para que se pudieran abordar otros temas en la especialidad de las relaciones internacionales. Pero eso implicaría pues una escuela propia, pues, de idiomas que tuviera la escuela de relaciones internacionales, y bueno, y que el estudiante tomara conciencia, pues yo debo de aprender inglés, yo debo de aprender ese otro idioma y esforzarme, quizás de manera paralela, como un curso, como cuando hacen los cursos los días sábados o por las tardes, llevar esa materia paralela y que haya una evaluación que le garantice, pues, que él ya tiene conocimiento del idioma. Pues en últimas cuentas eso es lo que necesitamos, y por supuesto que esas líneas vayan orientadas a las áreas de especialización, que es política, por ejemplo, el derecho, terminología económica, de historia universal, que se aplicarían en la elaboración de informes, ensayos, artículos o otro tipo de estrategias, y que hubiera como esa combinación. Entonces, y quizás también agregar, yo no me acuerdo, ustedes no van matemáticas. no. Y yo viendo, porque yo me tomé la tarea de buscarlas en otras mallas curriculares de otros lados, ven microeconomía, ven macroeconomía, ven matemática financiera, pero como Vladimir dice, ¿verdad? O sea, en su especialización. Pero importancia de matemática financiera, con solo el hecho de que yo voy a firmar un tratado, yo tengo que saber que estoy firmando, porque no me voy a echar la firma solo porque es bonita. Entonces, ¿por qué se ha perdido o por qué no se ha incluido, digamos, esa área que es, bueno, de mi parte, fundamental? Se ve un poco de micro y macro. Sí, estudiamos micro y macro. Se ve micro y macro. Econometría o matemática financiera no necesariamente. Ahí tiene razón, fíjese. Algo que yo también he tenido en mente es la necesidad de incorporar no necesariamente matemática como tal, sino análisis estadístico, análisis cuantitativo de datos. Eso sí es imprescindible para el análisis de políticas públicas, que es donde nos desempeñamos muchas personas. La econometría de repente podría ser también, pero creo que análisis estadístico básico, por lo menos, análisis estadístico, que tendría que incorporarse en las áreas de metodología de investigación, porque acá métodos no se ven en nivel estadístico, no se llega a eso. Y estoy viendo que, porque en otras también llevan antropología. Sí, aquí hay algunas asignaturas que también llevan, pero de repente se llaman diferente. Psicología no. Pero sí se lleva sociología política, se llevan otra sociología, no me acuerdo.
pero que dentro de esas sociologías se incorporan elementos de filosofía, antropología, Sociología historia general. Y de sociología psicología. también. De psicología no. Psicología se ve, yo tengo entendido que al menos en el área de negociaciones internacionales se tiene que ver un poco de psicología, en el área de negociaciones, porque tiene que ver con eso, con la interpretación de la persona, con comprender las contrapartes, el lenguaje no verbal y todas esas cuestiones. Sí, porque yo comentando con Vladimir, va que como por lo mismo, por nuestra idiosincrasia, ¿verdad? Porque somos algo machistas, así, ¿verdad? Entonces, como si me cayó mal aquel país, entonces yo ya tomé esa posición, digamos, como ha pasado ahorita con Venezuela, ¿va? Que como si todos están contra Venezuela, entonces también esa es mi posición, pero y entonces ¿a dónde está eso de la diplomacia si yo sé que en algún momento yo voy a necesitar de él y él va a necesitar en algún momento de mí? O sea, ¿por qué, digamos, si no, o yo no sé, vean, si dentro de su carrera lo han dejado como sentado o tienen algún conocimiento de eso o qué? O sea que más bien este debate al final, si pudiera usted compartirnos, es de qué cambio o qué reformulación podría hacerse en la formación de los profesionales. Yo creo que incorporar análisis estadístico es fundamental. Estoy de acuerdo con las materias rotativas. Eso creo que sería muy positivo. En algunas áreas, de repente se puede hablar de... Yo creo que es importante que se fortalezca el análisis de políticas públicas. No existe acá análisis real de políticas públicas. En realidad la administración pública que se estudia en la carrera no es suficiente. Por otro lado, la parte de economía creo que también, al menos áreas optativas que podrían hacerse, la parte de políticas públicas, la parte de economía creo que también, posiblemente la parte diplomática y protocolo podría también incorporarse como área optativa de la carrera. Y de forma transversal, yo sí lo pondría en una asignatura y lo transversalizaría, no sé si lo diría bien, tanto análisis estadístico como género. Yo creo que género, por supuesto. Es fundamental y no aislarlo a una asignatura o a una unidad en una asignatura. Creo que eso es grave y no se puede hacer. Se tiene que transversalizar la interpretación, la comprensión del enfoque de género que garantice exclusión, que garantice inclusión para superar posiciones tradicionalmente machistas, como se menciona, y que nos ayudan también a comprender mejor el estado de la realidad. Es que no nos podemos, o sea, así en esa dinámica se queda al margen, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo mi opinión cuenta, yo no puedo, yo no debo saber lo de los demás porque no me interesa, al contrario es cuando más tiempo tienen que estar, porque uno no sabe, o sea, en qué momento esto que está afuera me va en cierta forma a repercutir positiva o negativamente. Sí. Voy a seguir. De acuerdo. Diga. Fíjese que Benjamín viene, entonces yo le dije que otro compañero, sí. entonces yo le dije que a ver si los guardias lo dejaban subir hasta aquí. Ajá. No sé. No sé si lo van a dejar bien procesado. Aunque ya casi vamos a terminar, si no, pues nos incorporamos con él allá abajo. Sí. Bueno, la siguiente, según las áreas curriculares, la cobertura del área de idioma en 4 niveles, en 4 semestres. Medio lo mencionamos, pero atendiendo el orden de preguntas lo voy a mencionar. Yo creo que no está bien. Y me contraría porque también creo que es importante dar las otras asignaturas, pero creo que tener 4 niveles de inglés, donde el primero es un nivel intermedio, genera exclusión de muchos de nuestros estudiantes. Y eso a mí me parece altamente preocupante y creo que se tiene que buscar alguna alternativa. Entiendo que se priorizaron asignaturas de contenidos de la carrera para poder, y se tuvieron que eliminar 4 para los 4 primeros en inglés. Eso lo entiendo, pero creo que es necesario hacer un plan de contingencia para eso. Y creo que para eso lo que podría hacerse, y tomando en cuenta que aquí mismo
está el Departamento de Idiomas Extranjeros, donde hay muchos estudiantes egresados y en servicio social que tienen capacidad ya de dar clases y necesitan espacios donde dar clases, creo que se podría formar una alianza entre la escuela y el Departamento de Idiomas Extranjeros de Humanidades para poder dar un refuerzo a los estudiantes que podría ser incluso un esfuerzo obligatorio afuera de la currícula, pero que les dé al menos un certificado durante los primeros, durante el segundo o tercer año de su carrera, donde ya les permitan a ellos tener y garantizar por lo menos un idioma, un nivel intermedio inicial para poderse incorporar al nivel inglés. Porque lo que estamos experimentando ahorita es frustración de los estudiantes, deserción de estudiantes porque no pueden, retraso en sus carreras únicamente por el inglés, y creo que eso es algo que afecta principalmente a aquellos más vulnerables, que son los que no pueden pagar. Entonces, a los más vulnerables los estamos atrasando. A los más vulnerables son los que se les requiere más tiempo aquí y son los que necesitan trabajar más pronto. Entonces, no se puede. Es sumamente injusto. Entonces, creo que hasta al final excluyente, porque ciertamente por las mismas condiciones, vean, se está generando el retraso de las personas que lo más lo necesitan. Así es. Y al final son personas que incluso terminan desertando. Sí. Y se entiende porque no pueden estarse atrasando. Claro. Y al final nosotros, por principio de equidad, deberíamos de buscar alternativas. Creo yo, deberíamos. Y al menos esa es una alternativa que existe y que al menos por la experiencia que tuvimos hace un par de semanas, sí doy fe de que esas personas están en disposición de hacerlo. Voy a pasar así. Considera que la actual malla curricular de Relaciones Internacionales de la UES abarca todos los ámbitos en las diferentes áreas, ya en el desempeño laboral del profesional del Estado de la carrera. A ver, esto es una pregunta difícil porque yo creo que ninguna carrera garantiza que el profesional salga y sepa desempeñarse. No, aquí se le da lo básico, el conocimiento a partir de lo cual pueden desarrollarse, y porque la experiencia y el conocimiento se gana afuera, se gana afuera. Pero creo que sí hay algunas áreas que podrían fortalecerse, lo mencionamos hace un ratito. Debería de abarcar la currícula ámbitos como análisis estadístico, de repente econometría, políticas públicas, andragogía, andragogía para nuestros profesores. Es que eso es los profesores, debemos de instruirnos en un curso intensivo. Correcto. Tenemos que recibir, así como el curso de pedagogía superior docente. Correcto. Mencionamos análisis estadístico, econometría, formulación políticas públicas, formulación de proyectos. En realidad sí no es una área de mucho desempeño, es importante y hay mucha gente que se desempeña en eso. Pero creo que también, sí, como área técnica. Debería también de abarcar ámbitos transversalizables como lo que mencionamos, género. Yo creo que eso es imprescindible incorporarlo y sensibilizar a los profesores. Yo creo que eso es fundamental. Transversalizar empieza por sensibilizar a quienes enseñan para promover una mejor experiencia de aprendizaje. Entonces, creo que son al menos algunas áreas que podrían incorporarse en la malla como materias optativas. Creo que es importante algunas de esas. La parte transversal no es optativa, eso es obligatorio y que tiene que hacerse, creo yo. Y luego, según mi experiencia laboral y como egresado y graduado de la carrera de Relaciones, ¿qué cambios considero prudentes y convenientes realizar en la actual malla curricular de la carrera? Yo creo que, bueno, a mí el inglés francamente me preocupa. El inglés es fundamental, necesitamos hablarlo. La universidad no puede garantizar que salgan hablando, pero sí que salgan con un nivel, digamos, digno de inglés, de relaciones internacionales. Yo creo que en mi experiencia también es importante señalar que la estadística ha sido una debilidad en la carrera, es una debilidad fuerte. Al menos cuando tuve experiencia de formarme en el exterior después de la licenciatura, y para mí la estadística la comprendí, logré entender su importancia,
comprendí también que iba con altas falencias en conocimientos de análisis estadístico, pero al final sí es, yo creo que es algo que debería de incorporarse. Yo lo he mencionado de forma reiterada, pero es porque Sí. me preocupa bastante. Y eso es lo que necesitamos. Ajá. Yo creo también que algo que tiene que incorporarse como un cambio sustancial en la malla curricular es un análisis permanente de la realidad nacional. Yo creo que es positivo que se hagan, y les voy a mencionar ejemplos, trabajos de graduación que analicen allá lo que está pasando en Sudán del Sur, con Etiopía. Eso está bien, qué bueno, enhorabuena, pero eso en qué ayuda al país. Yo creo que la malla curricular y el plan de estudios deberían incorporar dentro de su línea de investigación una orientación específica a una crítica permanente. Por ejemplo, nosotros como internacionalistas sí somos capaces de analizar el problema de las pensiones, sí somos capaces de analizar el problema de aguas. Nosotros sí debemos de analizar el desabastecimiento en los hospitales, infraestructura. Solo por ser relaciones internacionales no quiere decir que nos vamos a olvidar de nuestra realidad. Entonces creo que la malla curricular debe de mantenernos anclados a la realidad salvadoreña, porque el internacionalista no interpreta el mundo, el internacionalista interpreta su realidad inmediata a partir de elementos globales. Y creo que eso es importante que se entienda, y la malla curricular debe garantizarlo a partir de sus líneas de investigación. La investigación sí tiene que ser económica, política, de política internacional, excelente, porque, como mencionábamos hace un rato, entender la estructura, la superestructura y la infraestructura que nos mantiene a nosotros en las condiciones actuales en El Salvador, nosotros como internacionalistas podemos hacer una interpretación mucho más amplia, tomando elementos, por ejemplo, de las pensiones del caso de Chile, de lo que está pasando con el agua en otros países, el sistema educativo de Estados Unidos, el sistema de salud de Estados Unidos. Entender esas realidades, y el internacionalista lo que puede hacer es extrapolar las realidades, porque entiende las realidades de otras latitudes y las extrapola para interpretar su realidad inmediata. Eso es lo que necesitamos hacer nosotros. Es que eso es fundamental. Una tesis que se va a hacer sobre allá el corralito de Argentina y cómo resolvieron allá. No, está bien, pero eso ¿qué significa eso para nosotros? ¿Qué aporta? Yo creo que eso son cosas que deberían de incorporarse dentro de la currícula, creo yo. De hecho, consideraríamos que es importante estos temas a la hora de replantear una propuesta, porque realmente eso va a significar, y créanme que nos lleva a reflexionar unos aspectos que no tomábamos en consideración, y haciendo como una retrospectiva de todo lo que nos ha aportado muy valioso. Primero, la situación pedagógica de cómo poder replantear, no decimos que está mala la manera, pero que podemos mejorarla, y eso es interesante, el manejo de la educación. Segundo, eso es en cuanto a los docentes. Segundo hallazgo, cómo enfrentar el desafío del presupuesto y la cantidad de estudiantes que ingresan a la universidad y ser justos, que es lo más importante, que eso es lo que en muchas ocasiones lo dijo, y hay que tomarlo en consideración. Pues no podemos ser tan tajantes de decir requisito indispensable saber inglés. No vamos a tener a nadie, no vamos a tener a nadie, solo vamos a tener gente de por allá, entonces no vamos a tener, incluso no vamos a tener trabajo, y no podemos prestarnos a eso, porque el Estado, tenemos un compromiso con el Estado mismo, pues el Estado nos sostiene. Y ese es otro. Tercero, interesante cómo visualizar ya una planeación de la malla curricular reorientada, porque no es que esté mal, porque ya muy bien lo dijo él, está muy bien la manera de introductoria, de acoplamiento del estudiante, y así va evolucionando en su formación. Hasta la posición en la que está el relacionista de la universidad, o sea, no es despreciable, o sea, no es que se está, digamos, desestimando o menospreciando la educación, o sea, si ustedes, más que ustedes saben en qué posición estamos. Me llama mucho la atención también el otro aporte de cómo visualizar las asignaturas
y la investigación en la extrapolación, como decía él. Y a mí se me vino el referente, el caso Bolivia, que intentaron privatizarle la administración del agua y casi similar a nosotros. ¿Qué experiencia hubo en Bolivia? Hacer una investigación y cómo acoplarla a El Salvador. Eso sería un ejemplo vago, ¿verdad? Pero ¿cuántos problemas internacionales hay que tienen semejanza con los nuestros y que los estudiantes deberían de estar en esa línea? Entonces, otro aporte para que la orientación de los programas lleve esa línea. Y por supuesto lo que él mencionaba, el aporte indispensable, cómo crear ejes transversales dentro de la carrera. Y me atrevería, no sé si me permite también incluir el medio ambiente. Claro, que el tema de género y el respeto al medio ambiente sean fundamentales en todas las asignaturas, el que está hablando de derecho, el que está hablando de política, el que está hablando de historia, que siempre incluya el tema, porque de los recursos naturales incluso depende de la economía, si queremos ser utilitaristas, o sea, si no hay agua, no hay gaseosa, no hay cervezas. Entonces hay que respetar el medio ambiente, ahora siendo humanos, pues, por la vida de la gente. Sobre correcto. Así que realmente nosotros pues le agradecemos sus aportes, muchísimo le agradecemos, porque como que nos sacudió un poco las ideas y la cabeza, porque nos habíamos centrado en unas cosas que todavía nos faltaba que nos jalara un poquito ahí las ideas, y de eso se trató, y le agradecemos eso, y si tiene algo más que decirnos de algo que usted considera que quedó ahí inconcluso, pues estamos abiertos a escucharlo. Pues no, básicamente creo yo que la carrera de Relaciones Internacionales creo que es fundamental para el desarrollo del país, y creo que representa un nicho de pensamiento importante, y que los esfuerzos por renovar y por actualizar la malla curricular y el plan de estudios es un reto grande hacerlo. Actualizar un plan de estudios, no sé si ustedes han participado de algún proceso de actualización de plan de estudios. Mucho que es difícil. Mire, yo participé como estudiante aquí en la universidad, en Relaciones Internacionales. Participé cuando se actualizó el plan 2005, que posiblemente con ese estudio usted. Pues yo estuve en el proceso de actualización como estudiante. Es diferente la experiencia. Después en la Gaviria, trabajé ahí sí nos encargamos de liderar la actualización de un plan de estudios de Relaciones Internacionales. Y después allá en la UCA estuve a cargo de la maestría de integración centroamericana, y también actualizamos el plan de estudios. Y la maestría es más difícil porque incluso logramos incorporar a expertos no solamente de El Salvador, sino trajimos gente de Costa Rica, de España, de Francia, de México, de Sudamérica también, gente experta en integración, que nos vinieron a aportar y todo. Construir una malla curricular, construir un plan, actualizar un plan, es bien difícil. Y yo entiendo que mis colegas que están trabajando en eso, porque al final es un reto grande. Yo creo que todos los aportes que se puedan dar son importantes. Los retos son la transversalización de los temas. Creo que eso es lo más grande, el reto más grande de todo. Yo creo que sí se puede. Yo creo que existen los medios para hacerlo, y la universidad tiene la capacidad también para poder dar los recursos para hacerlo, recursos humanos. Podemos auxiliar en otras unidades también, y creo que seguramente quienes están liderando esto en la escuela conocen de ello, que pueden auxiliarse de otras facultades y escuelas para poder renovar. Y bueno, yo creo que en general la formación de los estudiantes es muy buena, sigue siendo muy buena, y se percibe en los estudiantes. Uno los recibe en quinto año, y claro, obviamente son jóvenes, y hay una diversidad en la población, en el universo de estudiantes. Hay estudiantes brillantes, y hay estudiantes que con mucha dificultad han llegado al nivel en el que se encuentran, pero en general hasta los estudiantes con más dificultades siguen siendo perfiles mejores que en otras instituciones. Yo creo que eso sí nos debe de llenar de mucho orgullo, usted mucho lo menciona. Y eso pasa en las demás facultades también. Y no, pues básicamente creo que con eso sí tengo ya al menos un par de ideas que les puedo ofrecer. Ahí disculpen si me extendí o me desvié mucho. Al contrario.
Vale, Muchas Sí, gracias. muchas gracias a Sí, ustedes, de no, verdad, muchas por gracias por el por tiempo. tu tiempo Le también. agradecemos el tiempo, la calidad de ese tiempo que Sí. nos facilitó Con y, gusto. y el debate que nos genera para luego compartirlo con el resto del equipo y poder hacer este esfuerzo. Y ojalá pudiera tener algún eco algún día. Ajá. Ya Claro que sí. hablando en términos Ajá. de compañeros de trabajo, ojalá Sí, podamos. claro. Tenemos la intención porque una persona muy humana Ah, y con muy gusto, gracias, accesible muy No, amable. sí. y con las ganas de querer cambiar las cosas. Sí, Y sí. sintonizo gracias. con él y quiero aprender con él, y incluso con su esposa. No, Sí, sí gracias. Trabajamos y ahí y vamos, como ahí algo va a salir. el Sí. término que ahorita también se ocupa, ¿verdad? Que ahorita estamos en la cuarta Revolución revolución. industrial, un reto. Entonces, a partir de ahí, o sea, no solo a nivel tecnológico, sino que es de aprovechar y arrancar esquemas desde, Sí, de desde el raíz. principio. Sí. Porque si no, o sea, no podemos a estas alturas del 2019 estar con mentalidades que ya Obsoletas. no, Sí, que ya ya no se puede. Ajá. Cabal. Sí, sí. Así que gracias. Entonces Bueno, un gusto, llegamos un hasta gusto. aquí con, Sí. con la entrevista. Sí. Seguramente de tener tiempo para otras Ah, actividades. está bueno, sí. Y luego Igual también ya usted nos vamos a llama, clase. Sí, no. Gracias, de verdad. A la una tiene clase. Sí, Sí, a la una.